Lo tengo en línea a don Guillermo Carmona, que ya analizó este tema en su portal del Atlántico Sur, que es imperdible, aconsejo la lectura. Don Guillermo, ¿cómo anda? Ustedes por allí. ¿Lo tengo en línea? Sí, ahí está. Sí. ¿Cómo están, Tito? Pero bien, con el calor correntino ya, estamos en noviembre, así que no nos podemos quejar también. Vos sabés que el viejo dicho correntino es que acá hay dos estaciones, había antes, la del ferrocarril y el verano. Sí. El ferrocarril se fue, el ferrocarril se fue. Quedó el verano. Quedó el verano, y entonces el verano, todo el año verano, no queda ni siquiera la estación del ferrocarril. Así es. Bueno, ¿cómo tenemos que mirar este mundo de hoy? Si querés empezar por la Argentina, si querés empezar por Venezuela, el Caribe, el portaaviones Gerald Ford, la resolución de antes de ayer del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoyando el plan Trump. Yo de puro mal pensado digo que es un vía libre para la Riviera de Gaza, pero bueno, de puro mal pensado que soy yo. Sí, ¿no? vos sabés que cuando me sugerías que yo eligiera, arrancaría por este tema, ¿no? Este último tema que planteás, porque me parece que en este momento no podemos estar desatentos, estar distraídos respecto de la gravedad que tiene la situación en Medio Oriente y particularmente la situación que hay en la Franja de Gaza. Creo que esto es muy importante también abordarlo porque la Argentina, a partir de las decisiones que ha tomado Milei, tiene un altísimo grado de responsabilidad en el genocidio que se ha perpetrado sin duda. En ese lugar, ¿no? El gobierno de Milei no solamente ha avalado esta conducta genocida del gobierno de Benjamín Netanyahu, sino que además ha justificado, ha hecho apología del crimen y ha acompañado con su voto de manera vergonzosa a las posiciones de un grupúsculo de países que sostienen una práctica negacionista del genocidio. Sí, porque quedaron esto es muy Estados grave. Unidos, Israel, Argentina y Paraguay y tres islas del Pacífico. Países, un puñadito de países que cuesta ubicarlos en el mapa, ¿no? Porque en el planiferio, porque son en general islas, pequeños estados, digamos, ¿no? Entonces, ayer la Argentina ha vuelto a votar en contra de los derechos de Argentina y esto repercute, no tengamos ninguna duda, en nuestra causa nacional, que es la causa Malvinas, la cuestión Malvinas, porque Argentina, en primer lugar, está avalando una violación sistemática del derecho internacional. Estamos justificando conductas como las que hemos criticado históricamente a Gran Bretaña por su ocupación ilegal sobre Malvinas. Por otro lado, la cuestión Malvinas tiene una connotación en relación, la cuestión palestina con la cuestión de la integridad territorial. Sí, señor. Argentina ha reconocido la existencia de dos estados, Palestina e Israel, y esta violación sistemática de la integridad territorial palestina por parte de Israel tiene una relación directísima con los argumentos que nosotros sostenemos en relación con la cuestión Malvinas, e incluso es un caso de autodeterminación. Nosotros siempre decimos en el caso de Malvinas no corresponde la autodeterminación de los isleños. Aquí sí tenemos un caso en Palestina de la existencia de un pueblo que el derecho internacional, las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad de Naciones Unidas, han sostenido desde 1945 en adelante. Sí, ¿no? Entonces, en esto sí, todo el derecho internacional y la gran mayoría de los estados del mundo han reconocido los derechos del pueblo palestino. Totalmente. Este plan que ha presentado Estados Unidos y que ha conseguido el aval del Consejo de Seguridad, tiene toda la pinta de un plan colonial, ¿no? Sí. De administradores externos, de un territorio
que conforma parte de un Estado, con un papel del gobierno israelí de intentar forzar, crear condiciones para el exterminio de ese pueblo, ¿no? Entonces, realmente es muy, muy complicada la situación y no quería dejar de mencionarlo, Tito, más allá de que a veces esto se ve como algo lejano. Tengamos en cuenta que Milei, con su apoyo incondicional a Israel, con su justificación de los crímenes de genocidio que se han cometido, lo que ha hecho ha sido transformar a este tema en un tema de política exterior a Argentina y en un tema de política doméstica, por lo tanto, ¿no? En la Argentina. Entonces, es muy importante que en esto tengamos una posición clara. Sí, sí, y además de ponernos en el radar de cualquier loco que quiera castigar a Israel pegándole a algún aliado, lo que ya nos pasó. Sí. Exactamente, no ya tenemos malas experiencias en ese sentido. Sí, pues. Y aun cuando eso no ocurriera o no existiera ese riesgo, aun cuando fuera así, que creo que no se puede livianamente descartar ese tipo de situaciones, hay que tener en cuenta que desde el interés nacional, desde la reputación de la Argentina, el interés por preservar la reputación internacional de la Argentina, no se puede acompañar a un gobierno que está cometiendo un genocidio. Sí, sí. Eso te transforma en cómplice. Y eso repercute, reitero, en nuestra causa nacional, en la cuestión Malvinas. Tengamos en cuenta que esto viene precedido por el anuncio de Milei del traslado de la Embajada Argentina también de Tel Aviv a Jerusalén. Cosa que está prohibida por el derecho internacional, por la misma Organización de Naciones Unidas. Exactamente. ¿No? Es un territorio que tiene un régimen especial, en donde no hay un reconocimiento internacional de la soberanía israelí sobre ese territorio de Jerusalén. Entonces, bueno, son muchos elementos que, por razones de humanidad, por cuestiones vinculadas al derecho internacional, por razones de interés nacional, hay que tener una posición clara y hay que rechazar categóricamente este aval que en el caso de Milei ha llegado a implicar la afirmación gravísima de que el gobierno de Netanyahu no ha cometido ni un solo exceso en la Franja de Gaza. Eso es lo que dijo Milei en el penúltimo viaje que realizó a Israel. Una locura. Es muy grave, nosotros lo estamos viendo en vivo y en directo, sí, ¿no? Pues. Masacres de niños, de mujeres. 70.000 muertos, más de 70.000 personas muertas. Es una barbaridad. Incluso se estima que es un número mucho más alto, porque en la medida en que se produce la remoción de escombros, van apareciendo nuevas víctimas, ¿no? Así que bueno, es realmente un hecho que no podemos soslayar, Tito. Bueno, volviendo a nuestro país, Guillermo, también las noticias, digamos, esto que estábamos hablando también impacta, y yo temo que termine en algún momento impactando más negativamente en la realidad política argentina, ¿no? Pero me olvidé de decirte entre los temas el referéndum de Ecuador, que rechazó categóricamente la reinstalación de una base norteamericana, y quiero que lo compares con la actitud del gobierno de Estados Unidos, que a contrapelo de lo que dice la Constitución Nacional, de lo que ya le dijo el Congreso de la Nación, arma ejercicios militares con este famoso ejercicio Tridente y otras operaciones anteriores con tropas extranjeras, en este caso tropas de Estados Unidos. Uh-huh. Fíjate que dijiste, Tito, te estoy escuchando muy atentamente, dijiste el gobierno de Estados Unidos que está promoviendo este tipo de ejercicios. Creo que te referías al gobierno de Milei. ¿Y no es el gobierno de Estados Unidos? Es lo que está pasando. Creo que se hizo consciente algo que está inconsciente.
Lo que pasa es que Milei y Tito nos ha llevado y eso a que una no, y eso situación. que para no provocarte, no te hablé de la declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina en materia de Sí, comercio e inversiones recíprocas. Así sí, dice el título sí. subrayado Era Tito, que publicó exactamente, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Así que exactamente. El acuerdo que no es acuerdo, el acuerdo que es una imposición, ¿no? sí, una declaración. Yo, La Argentina hace, la sí, Argentina entrega, la Argentina brindará sí, acceso preferencial al mercado, a la Argentina eliminará los aranceles, a la sí. Argentina se abre de piernas, la Argentina. Lo que pasa es que, Casi digo una guarangada, pero no, me reprimo. sí, mira, hay que seguir con atención lo que están diciendo los, los especialistas en derecho internacional para calificar lo que está pasando en derecho internacional o en relaciones internacionales. Se ha hablado de un Estado vasallo, se ha hablado de una nueva dependencia, se ha hablado de pérdida de autonomía eh, en las relaciones exteriores. Se ha hablado de una situación de pérdida de decisión sobre los asuntos estratégicos de nuestro país, ¿no? Ahora, yo creo que el concepto que mejor se aplica, y en una ocasión anterior lo charlamos rápidamente, pero yo te lo mencioné, es el concepto de intervención por invitación. Me O, encanta no sé que esa claro, es creación tuya, hay que no es reconocerte una, derecho no, de autor. es algo, mira, es algo que yo he tomado de la experiencia colombiana, que en los años 90, durante el Plan Colombia, se calificó utilizando una categoría que había utilizado un autor alemán, una autora colombiana lo utilizó para Colombia, diciendo, en Colombia en este momento, en ese momento, en la década del 90, tenemos una situación de intervención, de injerencia de Estados Unidos por invitación del gobierno colombiano, ¿no? Ahí fue la etapa de las presidencias de Pastrana, de Uribe, en las que hubo una actitud de subordinación y de aceptación de la abierta intervención política, económica y militar de Estados Unidos. Hoy en la Argentina estamos viviendo esa situación también, una situación de intervención por invitación. El gobierno de Estados Unidos ni siquiera necesita presionar para intervenir en la Argentina, para influir en las No, decisiones pues, de la Argentina. fuiste casi Es el propio fuiste gobierno casi a argentino, rogarle, o fuiste a rogarle sí, que te intervengan. exactamente, exactamente. Hay una invitación permanente a que en los aspectos políticos, económicos, sociales, militares, Estados Unidos intervenga. Y en esto, vos mencionaste la situación de Ecuador y mencionaste aquí el ejercicio Tridente, para los oyentes que por ahí no hayan escuchado hablar del tema. Es un ejercicio militar que se realizó la semana pasada en la Argentina, con la participación de tropas estadounidenses, sin autorización del Congreso, cuando es un tema que la Constitución y la Ley 25.880 establecen la Claramente. ineludible Sí, pues. intervención del Congreso para autorizar un ejercicio de esa naturaleza. Yo, de todos modos, O sea, para que utilizando por la gente por ahí, nuestros oyentes, si no están enterados, estuvieron tropas, soldados, militares estadounidenses trabajando en estuvieron en la conjunto Argentina, con militares estuvieron argentinos. con personal de la Armada Argentina en los 3 puertos militares más importantes de nuestro país. Esto es lo que Curiosamente, ¿no? establecía Esto es lo que establecía el decreto, decreto de necesidad de urgencia que sacó Mi Milei de ley. manera inconstitucional y ilegal, que establecía que el ejercicio se iba a hacer
en el puerto de Mar del Plata, donde hay una base militar naval muy importante, en Puerto Belgrano, quizás la base más importante en cuanto a envergadura. Sí, la más conocida en las también, cercanías, ¿no?, de Bahía Blanca, y en el puerto de Ushuaia, un área más que estratégica. No sabemos porque el gobierno además solo informó que se había realizado el ejercicio. No sabemos si estuvieron en los 3 puertos o no sabemos si estuvieron en otro lugar, no sabemos cuántos militares entraron, no sabemos qué equipamiento trajeron. Bueno, una situación si no se quedó sobre alguno, todo porque una situación... ¿Cómo? Si no se quedó alguno, te digo por ahí, ya que estamos. Exactamente. Sí, porque la otra cosa, ya se están reconociendo también, te meto, disculpame que te haga, pero en todos estos títulos que uno por ahí no cree, yo me resisto a creer casi que estamos viviendo esto, Estados Unidos reconoce que la CIA está haciendo ya operaciones encubiertas en Venezuela. O sea, están tratando de destruir el régimen de Venezuela, pero está reconociendo las operaciones, o sea, de servicios de inteligencia de Estados Unidos en territorio de Venezuela. O sea que bien puede decir, también lo están haciendo en nuestro país. Sí. Esto se enmarca, esta situación que tenemos en la Argentina, de imperialismo o intervención por invitación, es una situación que se da en un contexto de un imperialismo expansivo, un nuevo imperialismo expansivo que el gobierno de Estados Unidos ha implementado desde que asumió este segundo mandato Trump, y que donde no logra entrar gracias a la invitación de los gobiernos, buscan realizar acciones de naturaleza o de inteligencia o acciones vinculadas con lo militar, abiertamente, con un nivel de agresión militar explícito. Tengamos en cuenta que en el Caribe ya han sido un número muy importante de barcazas de lanchas que han sido destruidas por ataques de Estados Unidos. Se ha denunciado que en distintos casos se trata de pescadores, ni siquiera... Sí, porque los atacan y los atacan porque ellos lo califican de embarcaciones que hacen tráfico de droga, pero no hay ninguna prueba, ninguna acusación formal. Es violar de nuevo todas las normas de derechos humanos que hemos construido en estos últimos 70 años a nivel multilateral, a nivel universal, y hacerlo en forma absolutamente flagrante, como si fuera legal. Sí, yo utilizo dos cosas les quería comentar. Por un lado, la importancia de la decisión del pueblo ecuatoriano de rechazar las 4 propuestas que se sometieron a referéndum de parte del gobierno de Noboa. Tengamos en cuenta que el gobierno de Noboa es un gobierno con rasgos muy parecidos al de Milei, un gobierno de derecha tirando a ultraderecha, un gobierno que invita a la intervención de Estados Unidos, a tal punto de que uno de los puntos sobre los cuales se consultó a la población era la rehabilitación a las bases estadounidenses en Ecuador, ¿no? Y hubo un rechazo muy, muy categórico, con porcentajes muy altos, ¿no? Lo cual marca que las sociedades en nuestra región no miran con agrado, buena parte de la sociedad al menos no mira con agrado este tipo de intervencionismo imperialista y colonialista que está llevando adelante Estados Unidos. Y lo segundo que quería compartir con ustedes es utilizando un poco la figura del tridente, ¿no? El ejercicio militar se llama tridente. Pero es una figura que sirve para explicar, la del tridente, la actual intervención que realiza Estados Unidos por invitación del gobierno de Milei en la Argentina. ¿Cuáles son las puntas tres puntas del ese tridente? Claro, la primera, la que vimos durante el proceso electoral de medio término, el mes pasado, que ha consistido en una intervención político-financiera
A tal punto que durante las últimas semanas, el último mes y medio aproximadamente, las decisiones más importantes en materia de política financiera no se toma en Buenos Aires, sino que la toma el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que se llama Scott Bessent. Sí, ¿no? Esa es una intervención directa en un proceso electoral. Vimos como Trump intervino amenazando al electorado argentino con el planteo de que si Milei no ganaba no iba a haber apoyo estadounidense, ¿no? La segunda punta del tridente es la que vos mencionaste, Tito, y es la económico-comercial. Entre comillas, acuerdo anunciado en materia comercial, anunciado por Estados Unidos. Sí. Todo indica que primera grosería. Vos que estuviste en la Cancillería, formaste parte y tenés una amplia experiencia diplomática, esto es una grosería sin antecedentes, creo yo, que un acuerdo sea publicado primero en la Casa de Gobierno, en la Casa Blanca de uno de los estados que supuestamente son parte, después en la embajada de ese país, y recién muchas horas después la versión del otro firmante. El otro firmante que tampoco firmó, claro, ¿no? Pero fíjate que además no se queda ahí la cosa, sino que además es el mismo marco para Argentina, para Ecuador, para Guatemala y para El Salvador. Es decir, nosotros no tenemos banana, acuerdo. Te aviso. Resistí la tentación de... Ya estamos con el anuncio de que, entre otras cosas, vamos a recibir ganado de pie, digamos, ¿no? Lo cual es algo absolutamente inconcebible, ¿no? No hay, en lo anunciado hasta el momento, no hay beneficios sustanciales para la Argentina, todo lo contrario, los beneficios están abiertamente desequilibrados en favor de Estados Unidos, ¿no? Y la tercera punta del tridente. De este tridente es la militar, donde la intervención de Estados Unidos ya es abierta, en donde el gobierno de Milei invita alegremente a esa intervención y donde se ha fijado un precedente con esta autorización del ingreso de tropas, que es un precedente muy negativo a futuro, porque ese precedente podría ser utilizado por Milei para nuevas introducciones de tropas estadounidenses sin la intervención del Congreso, e incluso para la salida de tropas argentinas sin intervención del Congreso, en un momento en que ya han habido varios indicios de que Estados Unidos está intentando involucrar a una fuerza multinacional en esta situación de agresión militar en el Caribe contra países de nuestra región, ¿no? Entonces estamos en una situación muy, muy complicada. Vos lo marcás muy bien ahí en el artículo del portal Atlántico Sur. Milei ya intentó ponerlo en la ley del Pacto de Mayo, que después, bueno, en las negociaciones, finalmente con buen criterio, la oposición amigable se lo bajó. Pero eso ya estaba como una forma de administrar el tema de seguridad y defensa por parte del gobierno, sin duda. Sí, esto dicho de manera así bien puntual para que los oyentes lo sepan de qué se trata. Cuando Milei asumió, a los pocos días de asumir, mandó al Congreso lo que se llamó Ley Ómnibus, pero que en realidad tenía el nombre de Ley de Bases, ley que luego fue aprobada y conocida como Ley Bases. Esa ley tenía un artículo explícito que finalmente no se aprobó en la versión final de la ley, en el cual se disponía que el Congreso habilitaba que el presidente fuera el que decidiera el ingreso y egreso de tropas extranjeras, ingreso de tropas extranjeras y el egreso de tropas argentinas. Cuando se le cantara, digamos. Cuando se le cantara, exactamente. Con lo cual está muy claro que este ingreso de tropas estadounidenses ahora en el mes de noviembre
no ha sido fruto de, nos olvidamos de mandar a tiempo el pedido de autorización, como pretendieron decir al Congreso. Esto es una política premeditada del actual gobierno, que quiere hacer del ingreso de las tropas estadounidenses un elemento incluso de presión sobre las Fuerzas Armadas Argentinas para su involucramiento en tareas que no son propias de la defensa nacional y que tienen que ver con la seguridad interior. Vos me lo marcás muy bien, aparte de la ilegalidad y legitimidad de esto y de violar el concepto que no lo tocamos, pero vale la pena recordar, del Atlántico Sur como zona de paz, reconocido internacionalmente, riesgos geopolíticos muy serios para la Argentina. ¿En qué nos estamos metiendo, Guillermo? Mirá, yo creo que ya estamos metidos en conflictos que no son nuestros. Milei nos ha metido en el conflicto de Medio Oriente, nos ha metido en esta situación de confrontación con el mundo árabe, que no la decide la Argentina, sino que la decide Israel, y que por lo tanto, por el alineamiento automático e incondicional de Milei con Israel, la terminamos pagando el conjunto de la sociedad argentina. Milei nos ha metido en una situación de ruptura con los países de la región, con nuestros países vecinos, de conflictos que en algunos momentos se han manifestado con mayor intensidad con gobiernos de países vecinos, países hermanos, que es lo que además Estados Unidos desde siempre ha promovido, ¿no? La desintegración y las hipótesis de conflictos puestas en el vecino, no en las potencias imperialistas del norte. Milei nos está involucrando en este conflicto latente que puede terminar en un conflicto bélico. Ya tiene connotaciones bélicas, que es lo del Caribe, ¿no? ¿Podemos terminar metidos ahí también? ¿Vos creés que podría llegar a mandar tropas argentinas, por ejemplo, como ya lo hizo la dictadura militar? Acordate que participamos en la guerra civil en El Salvador, en Nicaragua, ayudamos a los contras. Sí, el caso más parecido a lo que podría ocurrir es la intervención decidida por el gobierno de Menem en la primera guerra del Irak, Golfo, sí. En la del Golfo. La primera operación Tormenta del Desierto. Exactamente, cuando se envió una embarcación al área por parte del gobierno de Menem. Yo no tengo la menor duda de que si esta situación en el Caribe involucra acciones militares en territorio venezolano o colombiano, que son las amenazas de Trump, creo que la Argentina quedaría envuelta en un conflicto con países hermanos. No sé respecto de cuáles pueden ser los intereses de Estados Unidos en relación con el acompañamiento militar de la Argentina. Las capacidades militares de Argentina están muy limitadas, pero muchas veces lo que se busca en esos casos... Sí, pero diríamos, como siempre, lo mejor que tenemos son nuestros recursos humanos, y sería lo peor del caso que mande a soldados argentinos. Claro, y se buscan Estados Unidos en conflictos como los dos conflictos con Irak, en la presidencia primero de Bush padre, luego de Bush hijo, en el caso de Libia, en el caso de Siria, etcétera. Lo que busca Estados Unidos es involucrar a otros países, al menos simbólico, ¿no? De manera de no aparecer como evitar que se vea como una acción unilateral, ¿no? Cosa que es muy difícil que ocurra, que no se la vea así, pero es de algún modo la estrategia que Estados Unidos ha utilizado, la conformación de coaliciones. Entonces, Argentina puede quedar involucrada en un conflicto bélico con un país hermano en nuestra región. Sí. Sería gravísimo. Sería un hecho desafortunado, gravísimo. Absolutamente. Don Guillermo, te comprometo y seguimos hablando la semana que viene después del feriado largo, a ver qué pasa. Esperemos que no pase nada en estos días. Permitime decir una última cosa que no puedo dejar de decir, Tito. Mañana es el Día de la Soberanía Nacional. Sí, señor.
Y es muy importante que en esta conmemoración recordemos a esos hombres y mujeres que lucharon por defender nuestra integridad territorial allí en la Vuelta Obligado, ¿no? Frente a agresores que muchos se parecen a los agresores de hoy. Sí, respecto de nuestra soberanía. los argumentos, si nos ponemos Sí. a interpolar históricamente, son bastante parecidos también. Bastante parecido. Por eso es importante que mañana tengamos presente que es un día importante en nuestra agenda nacional y que es un día en el que tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con la defensa de la soberanía. Y que demuestra también, que es lo que yo siempre digo, más allá del heroísmo y del tema militar, que cuando se tiene firmeza diplomática, después finalmente terminás consiguiendo tratados buenos, como fueron los que finalmente Inglaterra y Francia terminaron firmando, ¿no? Sí, sí. Exactamente. El Arana Lepredur y el Arana Souter. Así que Así es. Cuando uno se pone firme, finalmente hasta las primeras potencias del mundo. Tenemos un pueblo que registra actitudes heroicas, sin lugar a dudas. Y el rechazo de las invasiones militares, de las invasiones inglesas, 1806, 1807, el rechazo diplomático de las invasiones a Malvinas, el rechazo de la invasión de 1845, que derivó en la batalla de la Vuelta Obligado, son pruebas de que este es un pueblo con un sentido de soberanía y de orgullo nacional, al que no se lo puede avasallar tan sencillamente, ¿no? Entonces, creo que en este momento en el cual tenemos un gobierno que desprecia esta autonomía, esta independencia, esta soberanía, es importante que el pueblo lo reafirme. Y ahora en esta conmemoración tenemos la oportunidad de hacerlo. Gracias, Guillermo. Un abrazo, Tito. Saludos.